Sean bienvenidos a este nuevo programa Tips Saludables. Yo soy Kino Leal. Hoy hablaremos un tema delicado y que todos deberíamos de conocer, de estar informados, y es la depresión, este trastorno que afecta a millones de personas. Y hoy nos acompaña Carlos Armando Romero Tirado, psicólogo de la Secretaría de Salud y director del Centro de Terapia Cognitiva del Estado y presidente electo de la Federación Nacional de Colegios, Asociaciones y Sociedades de Psicólogos en México. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias, Kino, por esta invitación. Muchas gracias. Y bueno, vamos con la pregunta básica del tema: ¿qué es la depresión? Sí, mira, se ha hablado mucho de la depresión y también de la ansiedad, ¿no? A partir, sobre todo, del 2021, que empezó todo esto que vivimos, ¿no? Todos los mexicanos y obviamente todo el mundo sobre la pandemia. Entonces, ya venía presentándose obviamente en las personas este tipo de trastornos y era frecuente. Pero la verdad es que sí aumentaron la probabilidad de que desarrollas tú alguna de estas patologías a partir de la pandemia, ¿no? Y la depresión no fue la excepción. La depresión fue un trastorno del estado de ánimo que empezó a ser más frecuente, no nada más en la etapa adulta, sino también en los adolescentes, en las personas que estaban estudiando. Y obviamente esto empezó a mermar en cada una de sus esferas de vida, ¿no? En lo laboral, en lo educativo, en lo familiar, en lo social, porque de ser los seres humanos un ente social, de repente van y te meten a una casa, a un hogar y ya no puedes salir, entonces claro que afectó significativamente. Sí, muy bien. ¿Por qué se produce la depresión? Bueno, la depresión tiene dos orígenes, ¿no? El primer origen es endógeno, ¿sí? El endógeno tiene que ver mucho con los neurotransmisores, tiene que ver mucho con la neurofisiología. Y el segundo es el exógeno, que es básicamente el que trabajamos los psicoterapeutas, ¿no? El exógeno quiere decir que se inicia, se detona por situaciones o experiencias que vive la persona. ¿Cómo es el diagnóstico de la depresión? Bueno, el diagnóstico, de acuerdo al último manual de diagnóstico, el DSM-5, ¿no? Nos instala que mínimo debe de cumplir con 5 criterios de los establecidos para poder diagnosticar este trastorno, y que esos 5 criterios tengan como un mínimo de 15 días estarse presentando o de la misma forma o que se vayan intensificando. ¿Ok? Es decir, si, por ejemplo, la persona acaba de terminar una relación de pareja y en esa relación de pareja se pone triste, no tiene ganas de hacer las actividades que antes le daban algún tipo de placer y de repente se recluye a su cuarto, pero eso es durante la primera semana y durante la segunda semana ya empieza a trabajar esa pérdida y empieza a mejorar, entonces no estamos hablando de una depresión, ¿no? Debemos de tener en cuenta esta temporalidad de 15 días para poder diagnosticar. ¿Y cuáles son algunos de los síntomas más frecuentes? Pues tenemos el insomnio, tenemos también la pérdida de placer, la anedonia, ¿no? Tenemos también de los trastornos del sueño, la hipersomnia en ocasiones, los trastornos del apetito, tenemos la apatía, tenemos la tristeza profunda. O sea, tenemos todos esos síntomas que nos van a hacer ver o diagnosticar a la persona en este trastorno y que se pueda construir su tratamiento. Sí, muy interesante. ¿La depresión podría decirse que tiene cura o se controla? Claro que tiene cura. Okay. O sea, y también me gustaría aclarar esta parte, ¿no? Qué bueno que lo comentas, porque en ocasiones pensamos que los trastornos psicológicos, en este caso el estado de ánimo, tú te tomas un medicamento y ya te quitas ese trastorno, ¿no? Sí. Entonces, sí nos ayuda mucho el tratamiento medicamentoso o farmacológico para que el paciente se estabilice. Sí nos puede ayudar mucho en una persona que puede tener alto riesgo de suicidio. Sin embargo, el tratamiento más efectivo y más profundo para las personas que están padeciendo este tipo de trastorno definitivamente es la psicoterapia, ¿no? Y lo nombro así como psicoterapia porque también es importante encontrar una persona especializada para poder trabajar este tipo de trastornos. No cualquier persona puede dar un abordaje especializado y obviamente para poder implementar cada una de las técnicas y tácticas que tenga para poder contrarrestar este tipo de malestar. Y hacia allá va mi siguiente pregunta: ¿cómo es el tratamiento de la depresión en general? Así, ¿cómo funciona? Ok, cuando llega un paciente a consulta,
lo primero es la entrevista clínica, ¿no? Para poder estar obteniendo información valiosa que nos vaya dando síntomas, ¿no? Tenemos 4 síntomas a revisar o a explorar. Tenemos los fisiológicos, tenemos los cognitivos, tenemos los conductuales y tenemos los afectivos o emocionales. Entonces, ahí es donde vamos a ir encasillando cada uno de los malestares que va expresando la persona para poder diagnosticar. Posteriormente viene la evaluación complementaria, que nos podemos hacer uso de herramientas muy valiosas. En este caso, pues su servidor utiliza mucho el modelo cognitivo-conductual, que es el modelo más eficaz y más aceptado a nivel mundial y que definitivamente tiene bases muy prometedoras con su autor Aaron Beck, el cual nos da herramientas como test, ¿no? El BDI, el BAI y otro tipo de cuestionarios que nos ayudan a poder cerciorarnos efectivamente que está padeciendo o que tiene esta sintomatología y para poder dar el diagnóstico. Ya teniendo un diagnóstico, entonces vamos a construir el tratamiento. Sí, pueden llegar pacientes que creen tener eso y no es otra cosa. ¿Y sabes qué? Sí, es muy cierto lo que dices, que no, a veces el teléfono celular, ¿no? O sea, no puedo dormir, o ¿por qué estoy pensando tanto en mi expareja, no? Sí. O ¿por qué no tengo ganas de salir? Y se van, ¿no? al Google y ahí encuentran precisamente síntomas asociados a la depresión y dicen, no, pues estoy depresivo. O el amigo y la amiga, ¿no? Que de repente dicen, no, es que anda depresiva porque ayer terminó con su novio. Entonces, pues la verdad es que se nos hace muy fácil diagnosticar al ahí se va, ¿no? Y igual, es que ella es muy ansiosa, ¿no? Porque nada más porque a lo mejor está moviendo las piernas y demás. Entonces, definitivamente a veces se ha hecho tan coloquial o tan frecuente este tipo de expresiones que a veces pensamos tener la certeza de que eso le está pasando a la persona, pero no. A veces llegan muy confundidos a la consulta, en ocasiones las personas cuando llegan, porque en otras ocasiones no llegan. Por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor persistente, es difícil que se pueda diagnosticar porque a veces las personas no llegan. Son personas que tienen una sintomatología depresiva, que tienen episodios depresivos, pero que son muy funcionales. O sea, que sí te pueden faltar un día al trabajo, te pueden faltar un día a la escuela, pero siguen trabajando y siguen estudiando y ahí van con mucho esfuerzo avanzando en cada una de sus esferas, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no tengan este tipo de trastornos. Sí, luego no falta nunca el ejemplo de una persona se busca su propia enfermedad según y sale con un montón de enfermedades y ya llega mal, como usted dice, ¿no? Sí. Ya llega mentalizado en que tiene muchos trastornos o muchas cosas, ¿no? Y la catastrofización, ¿no? O sea, el catastrofizar y pensar que tu futuro va a ser peor que tu presente, la desesperanza de que no vas a poder mejorar, que nadie más te va a poder ayudar, que no tienes a quién acudir, que las personas que sepan que estás pasando por eso se van a burlar de ti, o sea, tanto ese estigma que hay alrededor, que eso es lo que en ocasiones no les permite llegar a buscar ayuda, ni con el especialista, ni tampoco obviamente con las amistades, con los familiares y con las demás personas. Sí, una persona con depresión, ¿qué actividades puede hacer en su vida cotidiana para que le ayuden, ¿no? A su trastorno? Yo empezaría con eso, ¿no? O sea, la activación conductual es la mejor herramienta para las personas que están padeciendo un trastorno depresivo mayor. ¿Por qué? Porque el trastorno le permite a la persona aislarse y si tú vas generando algunas acciones que vayan a favorecer este tipo de síntomas, pues definitivamente lo único que va a hacer es incrementar. Pero si damos algunas técnicas para que vayan saliendo de este tipo de pasividad, de este tipo de apatía, de este tipo de falta de placer ante las actividades, pues definitivamente no nada más a nivel neuroanatómico, sino también obviamente en el sistema de recompensas, la persona va a ver y va a seguir experimentando logros, sensación de placer, va a haber mayor producción de serotonina e inclusive de dopamina, entonces eso es lo que va a hacer que poco a poco vaya saliendo de este tipo de trastornos, ¿no? Sí. Pero definitivamente esto tiene que ser paulatino, no nada más es que la gente escuche y diga, ¿sabes qué? Pues es que me voy a poner a hacer ejercicio porque me dijeron que era la mejor técnica o habilidad que podría desarrollar para salir de la depresión. O sea, no es así, ¿no? Tiene que ser un conjunto de técnicas, un conjunto inclusive de entrenamiento para que la persona pueda salir adelante. Y por eso siempre recomendamos la psicoterapia. La psicoterapia es un proceso que le va a ayudar a la persona a poder no nada más entender su patología, a entender, identificar
también sus precipitadores y sus detonadores, sino también para ver cómo es que puede hacerle y cómo lidiar con las situaciones y poder mejorar en su estado de ánimo. Y respecto a los familiares y amigos de un paciente, ¿qué pueden hacer ellos para ayudarle a esta persona a mejorar? Sí. ¿O qué no deben de hacer también? De entrada, no juzgar a la persona. O sea, de entrada no juzgarla porque a veces pensamos de que le damos etiquetas, ¿no? En lugar de apoyarla, eres un flojo, ¿cómo es posible que ni esto puedas hacer? Tienes que ser alguien responsable, aquí en la casa hay reglas y las reglas es que tienes que ser, o trabajas, o estudias, o ayudas aquí en la casa, y no tomamos en cuenta que la persona a lo mejor no es que no lo quiera hacer, sino que no puede llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? Entonces, la primera es la empatía, el que no entre el juicio intermediario y que podamos, al contrario, escuchar a mi familiar o a mi hijo y a mi hija y poder emprender acciones que sean concretas, ¿no? No quedarme en el, bueno, vamos a ver si se le pasa en una semana, no quedarme a ver, bueno, voy a ver qué dicen sus amistades, sino que a lo mejor inmediatamente poderlo llevar a un profesionista, ¿no? Un especialista. Ya el especialista determinará si en verdad está padeciendo algún tipo de trastorno, si en verdad necesita algún tipo de ayuda o simple y sencillamente a lo mejor una consejería breve que lo pueda ayudar desde casa. Sí, ¿cuál es la mayor complicación que se puede tener en la depresión y cómo se trata? Que no se tome en cuenta, que no se trabaje, que no se atienda de manera oportuna. Hay algo que le llaman otros especialistas el círculo vicioso, ¿no? Y ese círculo vicioso inicia con la pérdida, ¿no? De ahí la autocrítica, de ahí el pesimismo, ¿sí? Y así sucesivamente va hasta que caemos en el cambio del entorno. Pero cuando estamos en el cambio del entorno, es decir, las esferas de vida, ¿no? Los que te mencionaba hace rato, que yo si me encierro en mi casa y de repente me están busquen mis amistades y me niego, pues evidentemente lo más lógico que pasa es que me dejen de buscar. Que se enfaden, que me dejen de buscar y entonces yo voy a tener otra percepción de que efectivamente se están alejando de mí las personas, que soy una persona rechazada y eso me puede llevar a cabo no nada más de empezar otra vez el círculo vicioso con esa pérdida, sino también de pasarme a la ideación suicida. Sí, entonces cuando no se atiende la depresión va en evolución y esa evolución nos va a hacer que genere mayor malestar. Entonces, y a mayor malestar, mayor sensación de que no va a poder salir adelante. Por eso es cuando llegan a veces las personas a la consulta, en ocasiones son por familiares y en ocasiones sí son por ellas mismas, pero ya llegan en un estado donde han perdido varias cosas en el proceso, en el camino, porque no se atendieron y donde en verdad llegan con este cúmulo de pérdidas y es más difícil el abordaje, más largo el tratamiento y lo primero que se les pide a los pacientes es obviamente que tengan paciencia y tolerancia, pero con ellos mismos, porque ellos mismos son los que van a estar implementando todas estas técnicas y tácticas que vaya o estas herramientas que vaya adquiriendo en la terapia. Muy bien. Y una persona que sienta los síntomas de depresión, ¿qué debe hacer o a dónde debe de acudir? La contención emocional es muy buena, ¿no? La contención emocional obviamente nos ayuda a que no se acumule todo este tipo de emociones que yo no las llamaría no las catalogaría como negativas y positivas, sino más bien funcionales y disfuncionales. Es decir, un miedo es funcional, ¿no? Un miedo me ayuda a anticiparme a alguna situación, alguna experiencia que yo puedo creer que es peligrosa o de alto riesgo. Pero ya un pánico, un miedo excesivo, ya me deja a lo mejor paralizado o emprendo la huida, ¿no? Como en los trastornos de ansiedad. En el caso de la persona que está con depresión, pues de la misma forma, ¿no? Entonces lo primero que yo recomiendo es que puedan platicarlo abiertamente con alguna otra persona, que busquen el acompañamiento también y que puedan llegar a los servicios de ayuda de manera oportuna. Y a las personas que estamos a un lado de esta persona que podemos detectar con este tipo de sintomatología, pues definitivamente es el escuchar, la escucha activa, el no juzgar, mostrarme empático. No sugiero dar recomendaciones porque definitivamente tú pudiste haber pasado por una experiencia desagradable y a lo mejor a ti te funcionó
alguna cosa, ¿no? Y tú se la recomiendas a la otra persona, a lo mejor no le va a funcionar a ella como te funciona a ti. Entonces las recomendaciones son muy riesgosas. El día de mañana nos van a venir, nos van a reclamar que porque les recomendamos eso, si no les funcionó o no. Si al contrario, está peor. El tratamiento es como individual, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y sobre todo también no contar tu propia historia. A veces cuando nos llega la amiga o el amigo y nos dice, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, me está pasando. Ah, sí, yo también pasé por eso. Fíjate que la vez pasada ya empezamos a contar nuestra historia y lo de ellos queda a un lado cuando ellos necesitan en verdad ser escuchados, ¿no? Y pues por último, ir con el especialista, ¿no? Ya sea un médico, porque también la medicina nos ayuda también a identificar este tipo de trastornos, a dar el tratamiento medicamentoso y a canalizar a la persona para el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que en ocasiones se formula de forma multifactorial, ¿sí? Y también, obviamente, multidisciplinaria. Eso es lo mejor. ¿Qué instituciones aquí hay en la localidad de aquí? Hay muchas instituciones, diversas instituciones que pueden buscar ayuda, ¿no? Tenemos la Secretaría de Salud, tenemos también el ISSSTE, tenemos el IMSS, tenemos la misma Universidad de Baja California Sur, tiene su departamento de medicina y de psicología. Entonces, para los estudiantes que nos están escuchando, es importante que sepan que aquí mismo en su casa de estudios tienen la ayuda, que pueden buscarla, y en dado caso que a lo mejor ahí no sea el lugar, ahí mismo se va a canalizar para otras áreas, ¿no? Entonces yo creo que sería el primer filtro que pudieran ellos acudir para buscar la ayuda. Y tenemos los centros de salud, tenemos, los periféricos, los de zona, tenemos los hospitales, sí hay lugares para la atención. Cada uno tiene diferente nivel de atención, ¿no? Primaria, secundaria, pero definitivamente pueden buscar ayuda ahí y de ahí se va a canalizar a donde sea más adecuado la ayuda. Así es. Pues muchas gracias por haber visto este programa. Fue una información muy rica, muchas gracias. Y sigan las recomendaciones que les ha dado nuestro psicólogo aquí presente. Y muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por la invitación y espero que no sea la última vez de estar por aquí por la universidad. Cuando quiera está bienvenido. Para venir. Tú invítame, yo me apunto. Gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego, hasta la próxima. En los tiempos prehistóricos, las causas de los trastornos mentales estaban influidos por la creencia universal en fenómenos sobrenaturales, específicamente en la influencia de los espíritus. El sistema mágico religioso que influía en los métodos curativos primitivos puede considerarse como un intento de introducir racionalidad y de satisfacer necesidades socialmente esperadas de las experiencias psicológicas del hombre primitivo. La depresión es casi la única alteración mental descrita claramente en la literatura poética y médica, desde la antigüedad hasta nuestros días. Autores como Homero, Plutarco, Hipócrates y Areteo la describieron tan claramente como cualquier observador moderno, y no solo la describieron, sino que la distinguieron de entre otras alteraciones mentales, puntualizaron sus características y sugirieron esquemas razonables de tratamiento para esa época. Hipócrates, aproximadamente en el año 450 a.C., acuñó el término melancolía, bilis negra, para denotar la depresión, siendo esta la primera alusión científica y realizando las primeras referencias conceptuales y clínicas de esta enfermedad. En los años posteriores existieron otros personajes como Sorano de Feso, San Agustín y otros más, los cuales continuaron tratando de vislumbrar la naturaleza de este trastorno, mas los conceptos médicos de las enfermedades mentales giraban alrededor de la interacción de 4 humores del cuerpo: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, que eran el resultado de la combinación de 4 cualidades básicas de la naturaleza: calor, frío, humedad y sequedad, marcados por Hipócrates. Durante el periodo de la Edad Media, un largo periodo de oscurantismo invadió la psiquiatría, predominando la creencia general de fuerzas sobrenaturales, demonología, pecado, entre muchos otros. Sin embargo, existieron quienes rechazaban estas ideas y retomaron los conocimientos acumulados con anterioridad. Ya en los albores del siglo XVIII, autores como Pinel, Esquirol, Farelet y Weilinger conceptúan con mayor precisión este tipo de alteraciones, marcando Esquirol que la melancolía era un delirio parcial crónico sin fiebre y que estaba determinada y mantenida por una pasión triste, debilitante o depresiva. Hasta finales del siglo pasado, el término melancolía era el que se utilizaba habitualmente para referirse al síndrome depresivo. A finales del siglo XIX,
Emil Kaperle, en su tratado sobre las enfermedades mentales, agrupa y clasifica todos los síndromes depresivos. Fue el primero en considerar que la depresión y la manía formaban parte de una misma enfermedad. En 1957, Karl Leonhardt realiza la aportación de diferenciar estas en bipolares y unipolares. Hoy, con los tratamientos actuales psicofarmacológicos y psicoterapéuticos, se mejora y cura entre un 70 y un 75% de los cuadros depresivos. Lamentablemente, la desinformación general y la idea de que la depresión no es una enfermedad llevan a que un porcentaje enorme de personas deprimidas permanezcan sin tratamiento. Hasta finales del siglo XIX no había prácticamente tratamientos efectivos para este tipo de pacientes. Quienes sufrían depresión eran internados en asilos, sometidos a tratamientos que de hecho no surtían efecto alguno y generalmente permanecían encerrados largos periodos sin oportunidades de socialización. El primer tratamiento biológico efectivo, no para la depresión específicamente, sino para otro tipo de enfermedades, se aplicó recién en 1916. Algunos años más adelante, en la década de los 30, Hugo Serletti inventó la terapia de electroshock, que transformó de manera espectacular el tratamiento de los episodios efectivos y produjo curas. Serletti recibió el premio Nobel por su descubrimiento. A finales de la década de los 50 y principios de los 70, se descubrieron los fármacos antidepresivos, que inauguraron la era moderna. De ahí en adelante, a través del descubrimiento del mecanismo íntimo de funcionamiento de estos fármacos a nivel de las neuronas, se empezó a conocer aspectos profundos de la depresión. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. Impacta a personas de todas las edades, sin embargo, son los adolescentes y las personas adultas mayores los grupos más afectados. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es por ello que el objetivo de la conmemoración de este día es la de sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter y TikTok como Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial, en YouTube como TV WAPS y sintonízanos por el 1180M. También nos encuentras vía streaming por radiowaps.mixxlr.com. Hasta la próxima.